Sí, sí, sí. viaje, ¿puedes contarme un poco? Pues he estado haciendo varios temas ahí. Tenía pensado ir, entonces aprovechando el viaje he hecho varios trabajos. Algunos por ejemplo, hay uno que es sobre una granja de cerdos, una mega granja que está contaminando el agua de varios pueblos. Hay otro sobre turismo sostenible de una comunidad maya que se está abriendo a que la gente conozca su cultura, ¿no? La gente fuera de su cultura. Hay otro sobre las parteras, ¿no? Porque me interesa un poco cómo, hablando de la violencia obstétrica ahora en España, cómo hemos ido perdiendo la conexión de todo, ¿no? Con la naturaleza y cómo se han mecanizado los partos. Entonces también he trabajado sobre eso. ¿Sobre qué más? Sobre un equipo de béisbol de mujeres mayas que han formado un equipo y están siendo la sensación de la península de Yucatán porque juegan descalzas con su hipí tradicional y bueno, es tremendo, son unas campeonas. Sí, como tienes que viajar por varios países, el lengua es como muy importante para ti, ¿no? ¿Tienes que aprender varias lenguas o solo usar? A ver, realmente con inglés, sabiendo inglés te puedes mover por casi todo el mundo, ¿no? Porque siempre encuentras a alguien. Normalmente trabajamos los fotoperiodistas con enlaces, ¿no? Con alguna organización, ¿no? O sea, cuando vas a hacer un trabajo, puede que haya una ONG o alguien trabajando en eso, ¿no? Que es el que te abre las puertas, no puedes desembarcar allí, llegar el primer día e intentar entenderlo todo tú solo, ¿no? Sino también está la figura del fixer, ¿no? Que es al que le cuentas un poco lo que quieres trabajar y te va preparando las entrevistas o te va preparando el terreno, ¿no? Y en ese caso, pues siempre hay alguien en la organización o el fixer que habla inglés y es la manera de comunicarte, ¿no? Siempre necesitas un traductor, claro. Yo he hablado más de la cuenta, como puedes ver, entonces siempre estoy más cómodo trabajando en lugares de habla hispana, ¿no? Sí. En lugares de habla Más castellano. cómodo. Claro, porque me gusta infinitamente más, no tienes que estar dándole vueltas a la cabeza con el idioma. Tú tienes mucha experiencia de trabajo, como eres fotógrafo y fotoperiodista y cineasta Ah, y también. profesor también. Y A todo, a todo. a todo, Sí, claro. como a todo. Claro, por ejemplo, cuando hago un proyecto, como el proyecto de chat, pues lleva fotografía, lleva publicación, lleva una exposición y lleva un vídeo. El documental lo tiene una distribuidora que va a empezar a moverlo por canales. El reportaje se vende a distintos sitios, el reportaje de texto y fotos. Las fotos están en una exposición itinerante que va a ir por bastantes ciudades españolas. Y ¿qué más? Pues todo eso, ¿no? Y luego además tiene la opción de, por ejemplo, el jueves viajo a Úbeda porque Caja Jaén me da un premio por una de las fotografías de la exposición, de la menstruación. O sea, tienes que tirar a todo lo que se mueve para poder seguir trabajando, ¿no? Es así de complicado. Y entre los trabajos variados como fotógrafo, ¿qué son las diferencias y las similitudes? Bueno, pues yo creo que no hay grandes diferencias. El trabajo como profesor te obliga a ponerte las pilas, a estar en contacto con todo lo que se hace, con todas las tendencias, no dejar de prepararte, no dejar de estudiar. Entonces hace que tu trabajo como fotoperiodista evolucione, ¿no? Y hace que conozcas más cosas, ¿no? En ese proceso, ¿no? De aprendizaje continuo. Y el trabajo como cineasta, pues en realidad viene de la fotografía, ¿no? Porque lo que te digo, llega un momento que nos obliga casi a empezar a hacer fotografías en movimiento por darle salida a los trabajos. Y te hace estar en los sitios de una manera más consciente, ¿no? Porque lo que puedes resolver de una manera, digamos, rápida con fotografía, para hacer un documental te lleva mucho más tiempo y sobre todo más proceso, el proceso es más delicado y más sacrificado, ¿no? Desde el mero hecho que tienes que cargar con mucho más material. De todas formas, a mí me gusta
cuando hago un documental me gusta trabajar solo, igual que en el fotoperiodismo, ¿no? Me suele acompañar mi pareja en este caso, en el caso de los viajes, pero me gusta trabajar solo porque es a lo que estoy acostumbrado, no a trabajar en equipo. ¿Por qué? Pues porque es lo que he hecho siempre. ¿Y cuántos años has trabajado en fotografía? Pues empecé a trabajar ya en dedicación exclusiva quizá hace más de 10 años, porque primero estudié, luego, o sea, me fui preparando en fotoperiodismo y luego poco a poco ya me fue llevando a eso, ¿no? Me salió un trabajo de profesor de fotografía y poco a poco he ido volcando hacia ahí mi trayectoria profesional. ¿Y por qué te dedicas a hacerte una fotografía? ¿Por qué me dedico a ser fotógrafo? Bueno, pues yo creo que la fotografía es adictiva, ¿no? Los que somos torpes de naturaleza, de repente en la fotografía encontramos una herramienta para poder expresarnos, ¿no? Que no podríamos hacer con otro tipo de arte. Bueno, yo no considero la fotografía un arte, la verdad, porque se puede aprender, ¿no? A hacer. Y aunque sí que tienes que llevar cierta intuición o cierta, ¿cómo te diría? Necesitas alguna intención, ¿no? Al hacer fotografía. Pero el resto de, por ejemplo, la pintura tienes que tener un don, ¿no? Especial para poder pintar, ¿no? Entonces la fotografía te cautiva rápido, ¿no? Porque aunque seas torpe ves que obtienes resultados y te sube el ego y entonces está lleno de gólatras el mundo de la fotografía, que nos creemos gente importante, que sabemos hacer algo especial y no es así. Sí. ¿Y lo de periodista? Y lo de periodista, bueno, pues se junta un poco con la fotografía, ¿no? Y tuve un profesor que llegó un día a clase y dijo, tenéis dos opciones, o dedicaros a la moda como yo y os podréis llevar a vuestra novia al Caribe cuando dejéis de trabajar y hacer viajes con modelos espectaculares, o podéis ser fotoperiodistas y no llegar a fin de mes, vosotros decidís. Y yo, como soy medio tonto, pues elegí ser fotoperiodista. ¿Y qué razón tenía? Miguel Oriola se llamaba, que falleció el año pasado, desgraciadamente. ¿Qué es para ti la fotografía? Bueno, pues es lo que te digo, es una forma de expresión, ¿no? No sé qué empezó antes, si la fotografía, los viajes, creo que me vinieron a la vez en la vida, ¿no? Empezar a descubrir el mundo, entonces creo que necesitas, cuando estudias fotografía o cuando empiezas a interesarte por la fotografía, necesitas motivos por lo que fotografiar, ¿no? Y a mí siempre me ha interesado la gente, ¿no? Soy muy humanista en ese sentido. Y en ese momento también empecé a viajar, ¿no? Y en los viajes encontraba gente distinta, ¿no? Entonces todo se fue uniendo un poco, ¿no? La necesidad de viajar y la necesidad de fotografía. Y bueno, pues es verdad que la fotografía ha cambiado mucho desde que yo empecé, igual que cualquier arte va tomando caminos nuevos, ¿no? Caminos contemporáneos. Pero yo sigo haciendo prácticamente lo mismo que al principio, es fotografía de personas, me gusta contar historias. ¿Y cómo es tu experiencia en fotografía y tarea profesional? Bueno, mi experiencia es un poco, ¿cómo te diría? Creo que es un medio ingrato, ¿no? Ingrato porque está saturado y es difícil sacar el trabajo adelante. Cuando empieza la fotografía digital, el proceso se hace mucho más sencillo. Antes teníamos que controlar muy bien la imagen, el revelado, el positivado, tenías que ir a un laboratorio y decirle exactamente lo que querías, ¿no? Entonces, cuando nace la fotografía digital y Photoshop, todo se facilita. Tú puedes controlar ese proceso desde casa, puedes gestionar completamente la imagen y se hace más fácil. Entonces la gente se echa para adelante y cada vez hay más fotógrafos, porque lo que antes era hacer un trabajo en un carrete, por ejemplo una boda, que no vivías hasta que veías el resultado revelado, ¿no? 2 días después decías, madre mía, como haya fallado el flash, como haya... Ahora cada disparo ves el resultado y puedes repetirlo hasta que te sale, ¿no? Entonces
se ha facilitado mucho, hay mucha competencia y los precios han bajado. Y cada vez es más difícil encontrar clientes porque los precios están por los suelos. ¿Y tienes alguna experiencia como especial o te recuerdo mucho? ¿Alguna experiencia que me haya tocado mucho? Bueno, pues cada viaje te toca, ¿no? Porque descubres nuevas realidades y conoces gente, sobre todo historias de todo tipo, ¿no? Sobre todo te tocan las injusticias que hay tremendas injusticias, ¿no? El mundo está lleno de cosas que no son justas, ¿no? Por ejemplo, ahora que vengo de México, según he ido avanzando en el viaje, pues según la zona que he visitado me he dado cuenta de la cantidad de niños que trabajan, ¿no? Que están trabajando, que están pidiendo en las calles. Entonces me parece injusto que un país que quiere ser desarrollado o que cualquier país permita trabajar a los niños. Porque, no sé, de cada mil niños que no van al colegio, seguro que hay uno que va a aportar grandes cosas a la sociedad, ¿no? Que va a hacer grandísimas cosas por ese país, ¿no? Que puede ser un investigador o no sé, alguien que produzca un montón de trabajos. Entonces es un desperdicio no invertir en esos niños y dejarlos en las calles y que no estudien y que no... O luego el trabajo del chat que está ahora puesto, pues es injusto que haya niñas que no vayan al colegio porque tienen la regla, ¿no? No tiene sentido que hoy en día pasen esas cosas. Y son cositas muy pequeñas que pasan desapercibidas, pero que son grandes males, ¿no? O sea, cuando en España estamos peleando porque los padres tengan otra semana más, los padres varones tengan otra semana más de vacaciones o de cuando nace su niño, de vacaciones para cuidar al niño, ¿no? Allí todavía están intentando que las niñas tengan una compresa para ponerse cuando van al colegio, ¿no? Entonces son cosas incomprensibles y te digo que son cosas pequeñas que no se ven, ¿no? Y luego están temas mucho más que tienen más foco, como que no tengan para comer, ¿no? En muchos lugares, que también es algo terrible, ¿no? ¿Qué tipo de dificultad has tenido en la carrera profesional? Bueno, a ver, hay dos tipos de dificultades, ¿no? La primera es hacer el trabajo en sí, encontrar un buen tema en el que trabajar. Al encontrar el tema luego tienes la dificultad de sacarle adelante, ¿no? Porque muchas veces vas a una zona que no conoces o quizá el enlace que tienes no te lleva del todo a la historia o no puedes entrar por falta de tiempo. Y por otro lado luego es venderlo, ¿no? El 80% de todo reside en vender los trabajos, entonces publicarlo ya te digo que cada vez es más complicado y bueno, pues esas son las verdaderas dificultades. ¿Crees que la carrera de fotografía ha tenido algún crisis y cómo ha cambiado? Sí, pues la época de la llegada del digital, como te comentaba antes, pues fue un terremoto. Porque por un lado se universaliza la fotografía por segunda vez en la historia, pero por otro lado, mira, por ejemplo, por ahí van unos fotógrafos. No es que llevan el estabilizador, y no sé qué, está todo lleno de fotógrafos, es el mundo, o sea, lo ves por todos los lados. Gente que hace vídeos, que hace fotografía. Es muy barato y muy sencillo hacer un documental, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Entonces sí, pues la primera revolución la hizo Kodak cuando llevó la fotografía a todo el mundo en los años 20 o 30, no me acuerdo, la verdad, lo digo así un poco a ojo. Cuando creó la Brownie, ¿no? Que decía, tú dispara que nosotros hacemos el resto. Y la segunda revolución ha sido la era digital, que ha universalizado la fotografía para todo el mundo, pero a los profesionales nos ha creado mucha competencia. Entre los temas que has trabajado, ¿cuál te gusta más y por qué? Bueno, me gustan muchos, ¿no? Me gustan muchos, porque te involucras mucho en cada historia, ¿no? No sé, hay muchos que me gustan. Cada uno es una historia, ¿no? Tengo especial cariño a algunos, sí. Por ejemplo, hice un trabajo en convento de clausura para el centenario de Santa Teresa de Jesús. Es una experiencia única poder ver el día a día de las monjas de clausura, ¿no? Estuve unos días con ellas en distintos conventos y fue una experiencia fantástica, ¿no?
No sé, ahora estar con los mayas viendo sus rituales, sus creencias, su conexión con la tierra también ha sido algo increíble, ¿no? Estoy haciendo una historia muy bonita que me está llevando varios años de trabajo sobre unas niñas chadianas que han venido a entrenarse como gimnastas y a prepararse y a estudiar en España, ¿no? Y conocer a esas niñas y ver su cambio poco a poco, cómo se van transformando, ¿no? En otras personas, porque les ha tocado ese cambio vital que va desde los 10 a los X años, ¿no? A los años que estén aquí. Ese cambio físico que les está generando la gimnasia y el crecer. Y luego ese cambio social, ¿no? De vivir en una sociedad como la chadiana y de repente vivir en España, ¿no? Pues es una historia antropológica casi, ¿no? Tremenda. Y me alegro mucho de estar ahí metido porque es muy entrañable también. ¿Cuál es la mayor problema que has tenido hacia el tema? Y como algunos temas son bastante duros, ¿no? Pues el mayor problema siempre es el tiempo, ¿no? Porque por unas circunstancias o por otra considero que nunca le he podido dedicar el suficiente tiempo a muchos sitios que necesitaban de más tiempo, ¿no? No es lo mismo trabajar con un encargo, ¿no? Que puedes ajustar un poco más tu estancia en el lugar, que tener que saber que es trabajar un poco con la espada de Damocles de que eso que estás haciendo luego le tienes que sacar un beneficio para poder seguir trabajando. Entonces para mí el mayor problema es el tiempo. Luego los problemas secundarios que te pueden surgir a la hora de trabajar en un tema complicado, pues son esos secundarios, ¿no? Son gajes del oficio. ¿Es necesario editar obras para dedicar o es decir, cómo hacerlo con Photoshop? Bueno, a ver, Photoshop no hay que demonizarlo tampoco, ¿eh? O sea, antes se hacía en el laboratorio, ¿no? La toma tiene dos partes, ¿no? La primera es el disparo y la segunda es el revelado, positivado, edición, llámalo como quieras, porque es lo mismo de esa imagen, ¿no? Hay imágenes que necesitan contraste, otras necesitan oscurecer alguna zona o aclararla. Eso se ha hecho de toda la vida. Cuando trabajamos con la ampliadora en el cuarto oscuro lo hacíamos. Entonces Photoshop en ese sentido no ha aportado nada. Incluso en la manipulación de las imágenes ya lo hacían los fotógrafos rusos en la revolución, ¿no? Quitaban a Trotsky de todos los lados o hacían verdaderas obras de arte con los negativos manipulados. Y se ha hecho de toda la vida. Pero es algo que es totalmente fuera de lugar, ¿no? No es ético, no se puede hacer. Entonces lo que se puede hacer con Photoshop para un fotoperiodista es eso, tocar los valores de la imagen, de contraste, luminosidad y poco más. No se puede inventar nada que no esté en la toma. Sí, de acuerdo. ¿Y qué es lo más importante que has obtenido en la carrera profesional? Lo más importante, pues la gente que conoces por el camino, ¿eh? Es tremendo, ¿no? La gente que vas conociendo y cómo al final sigues teniendo contacto con ellos, ¿no? Y, pues fíjate, la fotografía o el fotoperiodismo es una forma de conocer otras realidades que no podrías conocer de otra manera, ¿no? Te metes en cada mundo que no conoces, que de repente se abre a ti y esa es la gran victoria, yo creo. ¿Y tienes algún consejo para los futuros fotógrafos, periodistas y cineastas? Bueno, no, que tengan paciencia, que sean consistentes y que trabajen muchísimo, porque esto es una cuestión en la que hacer las fotos te puede llevar el 1% del tiempo solamente, ¿no? El resto, el otro 99% es construir una historia, investigar, trabajar sobre ello y luego la segunda parte venderlo, tener contactos, hacer, ¿cómo se dice? Un networking, ¿no? O algo parecido, no sé, no me gustan esas palabras, pero, o sea, como crear una red, ¿no? En la que te permita poder trabajar por tu cuenta, ¿no? Y crear
proyectos de trabajo, ¿no? Porque un proyecto puede tener muchas salidas, como te digo, ¿no? Este de la Copa Rosa, que ha estado puesto en Madrid hasta de la semana pasada, pues tiene un montón de cuerpos de trabajo. Está por un lado el documental, por otro lado la exposición, el reportaje que ha salido publicado. Entonces no nos podemos quedar con una sola variante, ¿no? Lo importante es que se trabaje en todo lo que se pueda. Ese es mi consejo.